Entonces, pues vamos a seguir con el panel sobre Fernando Arrabal, Moreno Arena, Fernando Arrabal, con la intervención de Francisco Vicente Gómez, que en principio está adscrito a la Limón con Francisco Linares, ¿vale? Que es algo que ya conocemos en el seminario. La conferencia supongo que es la misma, ¿verdad? Caos y revelación en el teatro de Fernando Arrabal y José Moreno Arena. Francisco Vicente, decir que es profesor titulado de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Murcia. Aquí pone una serie de cosas que no voy a leer porque no pone HS, o sea, pone que sería que varios sabía lo que era, pero yo no sé a qué se refiere, pone una serie de cosas de estas, de iniciales. Pero bueno, él ha hecho muchos estudios, esto sí lo sé, de semiótica, de semiología, de como se quiera, sobre cómo el planteamiento, quizás también semiológico de la cultura en general, no necesariamente la literaria, trabajos de teatro, trabajos hermenéuticos también, por ejemplo, sobre Unamuno, ha hecho unos trabajos muy interesantes, sobre Borges, recuerdo también, en fin, Antonio La Moneda, otra serie de gente. Francisco Vicente, cuando quiera. Bueno, pues buenos días y muchas gracias a Karma Teatro, a la Universidad de Granada. El agua está ahí abajo. Vale, sí. A los organizadores de este noveno ya seminario y de este encuentro que siempre discurre en los mejores términos, en términos tan amables y tan exigentes, ¿no? En cuanto a diálogo, intercambio de ideas y propuestas. Bueno, lo que voy a proceder a leer lo hemos hecho tanto, como ya creo que es la tercera vez, tanto el profesor Francisco Linares de la Universidad de Granada como yo. Bueno, él no puede, él está de baja y entonces prefería no venir, pero bueno, hemos llevado un intenso trabajo conjunto. El título lo hemos modificado, pero no vamos a pelearnos con los títulos. Bueno, pues Fernando Arrabal nace en 1900, quiero decir, nosotros le habíamos dado habíamos afinado un poco más el título, pero estoy seguro que cuando entreguemos la versión final, por lo menos a mí me gustará cambiarlo. Pero el título era Confusión y vislumbre de la verdad en Fernando Arrabal y José Moreno Arenas. Este sí nos parecía un poquito más ajustado. Fernando Arrabal nace en 1932 y vive una última infancia y adolescencia traumática. O sea, hemos tenido ocasión de ir conociéndolo en anteriores intervenciones, no solo por motivos personales debido a lo que acaece a sus padres, sino porque estos acaecimientos están enraizados en una tesitura social y cultural de imposición de los valores franquistas. Es comprensible que aún sin haber vivido la Guerra Civil Española con responsabilidad política alguna, tenía unos 5 años entonces, sea no obstante un exiliado, representativo de la última jornada de exiliados españoles a causa de la guerra y la dictadura. Este régimen se halla ya naturalizado entre los residentes dentro de las fronteras españolas en los años 50. En 1954, cuando Fernando Arrabal ya ha estrenado Los hombres del triciclo, nace José Moreno Arenas. Cuando éste da a conocer sus primeras obras, Arrabal, por su parte, ha mostrado los resortes de su arte como dramaturgo y culminado lo más importante de su obra. Se podría pretender comparar ambos dramaturgos sin aludir a las condiciones o a los condicionantes socioculturales y contando solamente con ciertas claves estético-teatrales. Pero esto daría como resultado una comprensión parcial. En la angustia y rebeldía personal de Fernando Arrabal, concretada en sus obras, inscribirlas, la angustia y rebeldía personal de Fernando Arrabal, es necesario inscribirla en la historia que les pertenece. Sin esto tampoco se entendería cabalmente sus soluciones estéticas.
Especialistas diversos, desde como Ángel Berenguer, José Ortega, Torres Monreal, etc., así lo señalan. Cabría solo estudiar dos trayectorias diferentes. Sin embargo, lo que vamos a plantear, el estudio relacional, creemos que se puede fijar en una serie de claves formales y técnicas reconocibles de ambos autores, pero hemos de ser conscientes de que los procedimientos por sí mismos dicen poco del arte si no se integran en una perspectiva estético-teatral, estético-dramática e integral. Es decir, procedimientos semejantes pueden responder a significaciones diferentes e incluso contrapuestas en lo que respecta a la cosmovisión de sus autores. Se trata, pues, y aquí, de técnicas, estrategias, estructuras formales, es lo que han dicho los diferentes críticos. Se trata, pues, de técnicas, significación y etiquetas estéticas. Esto casi sigo las indicaciones de del ensayo que tiene Francisco Torres Monreal de Introducción al Teatro de Arrabal. De ellas, la significación movilizadora o interpretante dinámico es el que puede diferenciar inevitablemente a los dos autores. Explicamos sucintamente a continuación la cuestión. Si aplicamos a esta diferenciación de conceptos, concepto de la semiótica de Peirce, englobamos la técnica, estructuras formales o procedimientos dentro de lo que atañe a lo que Peirce llamaba interpretante inmediato. Es la significación correspondiente sobre todo al trazo del significante, sin que ésta exija necesariamente una respuesta interpretativa inaplazable, aunque sea cambiante y nunca definitiva. La respuesta inaplazable, precisamente, provocada y dada de facto, la significación que moviliza, que da sentido a las estructuras y a los contenidos, por su parte, configura por su parte el llamado interpretante dinámico. Por último, las etiquetas que clasifican estéticamente las manifestaciones teatrales generan un interpretante final para el que el autor ya no cuenta tanto a pesar de sus proclamas estéticas. Forma de escritura, etc., tratan de orientar estas clasificaciones y apreciaciones, incluso en algunas ocasiones autopoéticas. Si nos fijamos en la obra en su conjunto, también sería posible, en la trayectoria teatral de Fernando Arrabal, hacer corresponder, grosso modo, las dos primeras etapas con la búsqueda del interpretante inmediato, la elaboración de un interpretante inmediato, y la tercera, la del llamado teatro de agitación explícitamente política, con la del interpretante dinámico y final. Esto no solo porque el teatro de agitación colme el interés por hacer significar de Arrabal, sino porque idea sus obras pensando en la dirección del impacto en el receptor, en una toma de posición política. Semejante proceso no es aplicable a la producción de José Moreno Arenas. Se nos ha convocado a estas jornadas para tratar sobre vanguardia, confusión y caos en ambos autores. Y ciertamente hay procedimientos técnicos y formales que van en esa dirección en ambos autores. Lo ha dejado también claro en el caso de José Moreno Arenas Abelardo, en las introducciones de sus trilogías. También, por supuesto, es conveniente indagar en la aplicación de calificativos como vanguardia, absurdo, surrealista a ambos autores. Sin embargo, el significante dinámico, lo que Paco Torres llama, tanto en la introducción de su teatro completo como en este ensayo de 1998, no recuerdo con exactitud, 98, el ensayo de introducción al teatro de Arrabal. Lo que hemos llamado la significación movilizadora hay que considerarla de distinta manera, es decir, que aunque los dos autores compartan estrategias dramáticas, técnicas, lo que queramos llamarlo para no enredarnos en ello, en cambio en lo que denominamos significante dinámico, la significación movilizadora hay que considerarla de distinta manera,
al menos en cuanto a la referencialidad histórica. Aún así, como se verá en su momento, se pueden observar semejanzas en el plano de la universalidad de los mensajes, próximo a la idea de interpretante final. La presente indagación girará en torno a la confusión, palabra que en su segunda acepción del diccionario de la lengua española significa desorden. Significa más cosas, pero nos fijamos en una palabra. Confusión no es un término rigurosamente definido por ninguna disciplina y en el habla usual es muy usado y fácilmente entendible, si bien con diferentes matices. Tiene que ver con mezcla y desconcierto, en la acepción 1 y 2 del diccionario, también significa perplejidad, acepción 3, equivocación, acepción 4, etc. En medicina es obnubilación mental. En su opuesto estarían, frente a confusión, así concebida, se situarían los principios racionales, geométricos y mecánico-causales que la confusión niega. En Arrabal, la claridad estaría de parte del poder y la confusión sería subversión. Es una cuestión no solo política, sino estética. En la continuidad que este filósofo francés Rancière se sitúa entre estética y política. En el comienzo de la disciplina estética propiamente dicha, la estética moderna, precisamente cuando el racionalismo y el empirismo implantan los principios del saber científico, esta salva la posibilidad de lo que podríamos llamar un saber confuso, que se correspondería con un orden confuso de las cosas, que no es otra cosa que aquella dimensión del mundo aprehensible por la inmediatez de la percepción estética. Esta torna aceptable la unión de contrarios, la paradoja, la aporía, incluso la metáfora disparatada, la imagen irracional, etc. Como se ve, todos estos procedimientos son todos procedimientos que sostienen el discurso retórico y sobre todo la literatura. Esto se intensifica en épocas de eclosión literaria, como es la modernidad preilustrada barroca, el modernismo literario más la vanguardia y lo que más nos atañe, la llamada posmodernidad del siglo XX y primer tercio del siglo XXI. La posmodernidad literaria precisamente guarda conexiones estrechas con las teorías científicas del caos, relatividad, física cuántica, principio de incertidumbre de Heisenberg, explosión, el concepto de explosión de Lotman, etc. Parafraseando el título del libro de Berman, de Marshall Berman, sería Todo lo sólido. Ese título siempre me ha parecido incluso hasta poético. Todo lo sólido parece desvanecerse en el aire, al parecer de Marshall Berman. En la estética teatral del siglo XX hay una beta estética, hay una beta artística muy marcada que se percibe ya en Alfred Jarry, que Belbart ha denominado teatro de protesta y paradoja, caracterizable por la rebeldía y la burla contra una racionalidad o, cuando menos, un sentido común que ha abocado a los mayores desastres. Claro está que confluyen con él diversos rasgos del teatro experimental, la crueldad, el absurdo, lo farsesco y bufo, lo onírico. En España se muestra en autores muy relevantes hasta comienzos de los años 30. Lo castizo esperpéntico de Valle, la rebeldía existencial de Lorca, que Arrabal no conoció en su momento, y otros de menor proyección dramática. Ya en un momento de declive, forzado o no, de la modernidad en España, persiste en la vanguardia rezagada que se mantiene como un islote dentro de la cultura franquista, como es el caso del postismo, o una vanguardia también epigonal que practica un humor que se puede calificar de derechas, bueno, más o menos. No tanto, no solo por adscripción política, sino porque ese humorismo a veces irreverente tiene como objetivo corregir y restituir la sensatez patrimonializada por las personas de orden, ¿no? Me refiero a Javier Porcel, a Neville, Miura, etc. Fernando Arrabal, tanto por desapego de modelos hispanos como por su ira personal que le pide un lenguaje dramático que choca con el teatro
aceptable, se erige en un dramaturgo que crea en tierra de nadie, o mejor dicho, en tierra de dos, entre España y Francia. El nuevo teatro español de finales de los 60 y primeros 70 encuentra a Arrabal con una obra ya prácticamente hecha, aunque coincida con él en algunos aspectos del lenguaje e intención política. En cualquier caso, la confusión como categoría estética ha sido forjada por Fernando Arrabal, sobre todo, y a ella se ha unido casi como un sinónimo el de caos. En los apartados que siguen a este se irán señalando plausibles semejanzas entre nuestros dos autores, pero previamente conviene glosar algunos conceptos atribuibles a alguno de los dos, que van en la línea del teatro innovador de finales del siglo XX y principios del XXI. Simplemente enumero, y son el de ceremonia, ritual, que es la confusión como acto epifánico, relacionable con la ruptura de la relación del espectador con la escena. La confusión, perplejidad, la confusión entendida como perplejidad, turbación de ánimo, la reversibilidad o reversión en términos de Abelardo Méndez, reversión es el término empleado por él, como giro inesperado. Y también el de la verdad, como proposición de todo acto o discurso, y es un reconocimiento que en el caso pasa del teatro, en el caso que nos ocupa, pasa del teatro a la estética. Citando, para ir centrando en el prólogo que pone Isasi Angulo en el teatro de Arrabal, la introducción general sucinta que le hace, dice: este se pondrá de manifiesto no de un modo intelectual al modo de Sartre o Camus, sino por métodos no discursivos. No se discutiría en el teatro del absurdo la falta de sentido de la existencia, se la presentaría como tal. Dos son los niveles en que se pone de manifiesto este aspecto en el teatro de Arrabal, el del diálogo y el de la acción. Me estoy refiriendo sobre todo a la primera parte de su producción. Fin de la cita. Considera más llamativo al respecto Isasi Angulo, más que el sinsentido o puerilidad de diálogos, la ruptura de la lógica argumental, de continuidad de la acción. Pero en cualquier caso se señala el trasfondo existencial propio del clima de desazón extendido tras la Segunda Guerra Mundial. La diferencia entre Buero, Alfonso Sastre y Arrabal no será otra que esas dos formas de expresar esa desazón existencial y la angustia. En lo que atañe a José Moreno Arenas, será necesario preguntarse si en su caso cabría una descomposición de la lógica de la acción, si es que podemos llamar de composición a lo que hace Arrabal, o una lógica alternativa, por ejemplo, una lógica de la inversión, la ironía, o de la irrisión, acentuando lo desatinado. Haciendo una breve carga en lo pánico, habría que señalar de antemano, como dice Isasi Angulo, que lo pánico no es tanto una posición estética como una actividad vital, o al menos no es una actitud estética en sentido reducido. Dejando de lado lo que en el lenguaje usual llamamos pánico en el sentido de miedo desatado, llama la atención el anclaje culturalista del concepto claramente posmoderno, que remite a la mitología griega, y es significativo de la importancia que la memoria tiene en esta concepción de la vida. Efectivamente, el pánico tiene que ver con poner patas arriba la memoria, tanto personal como colectiva, el yo y el nosotros, superego cultural, con los que rivaliza el yo. Reorienta así a Arrabal una beta biográfica profunda que aparece ya en su primer teatro. Intencionadamente hemos utilizado la expresión coloquial patas arriba, porque aquí es donde entra la otra faceta del pánico, el azar, la confusión. Solo a partir de la confusión y el caos se entrevé una proyección de futuro, hemos de suponer. Esta es una actitud característicamente anarquista, y no hay que pensar que esta sea una mera máscara de artista provocador y epatante. Pensadores aparentemente más sesudos y circunspectos como María Zambrano piensan en la necesidad de apurar las palabras ya dichas para nacer de nuevo de ellas. No me extiendo en nos ha parecido una interesante reflexión.
Recordemos además que el azar es un punto de coincidencia del arte postmoderno con las nuevas corrientes científicas, como ya hemos dicho. Entre las notas características de lo pánico, algunas vienen a coincidir con rasgos del teatro de Moreno Arenas. La nómina completa la constituiría lo siguiente, más o menos: yo, el yo, alegoría y símbolo, misterio, sexo, humor, creación de quimeras, la realidad hasta la pesadilla, suciedad y sordidez, ampliación del campo de lo importante y limitación de lo serio, empleo de todos los postulados, todas las filosofías, todas las morales y, claro está, sobre todo, azar, memoria y confusión. Estas coincidencias entre Fernando Arrabal y José Moreno Arenas, que pensamos nosotros, estarían en la alegoría y el símbolo, sobre todo la alegoría, humor y también ya en la mencionada confesión, confusión o reversión, según adelante. El teatro de la tercera etapa, que se ha denominado en algún caso teatro de guerrilla, pero mejor situarlo en el de la contestación política. En los años 60 y primeros 70 se llama contestación política las proclamas y acciones en pro de un mundo menos opresivo y más justo y libre. En cada zona geopolítica la protesta tenía sus razones y así entraban dentro de la misma actitud no compartida homogéneamente el antiimperialismo, el antinacionalismo, el anticapitalismo o el anticapitalismo de Estado en la sociedad del llamado socialismo real y, en definitiva, la oposición al autoritarismo. Hoy los términos se han pervertido y perdido parte de su sentido y es normal defender posiciones retrógradas en nombre de la libertad y contra la opresión que ejercen ecologistas, feministas, socialistas, sindicalistas, etc. Ya no hay una lógica del progreso que se base en el desmontaje de los valores dominantes, porque desmontar los valores dominantes puede conllevar el retroceso. Pero en la época en que Arrabal escribe su teatro político más representativo, sí era posible. Este teatro se rige por unos motivos iniciales de carácter biográfico y en los 60 se tiñe del fuego del 68, por denominarlo de una forma sencilla y reconocible. En lo que se dice a continuación partimos de la base de que el teatro es política, si bien en sus condicionantes y discursividad propias, obviamente. Respecto a este carácter político del teatro de los 60 y 70, lo que hay que tener en cuenta es que la lógica dominante en política, como lo es también hoy, es la del acoplamiento al discurso establecido. De modo que por la vía de la contestación se acaba dando consistencia a aquello a lo que se contesta. Arrabal pretende salir de esa lógica, con una actitud que podemos llamar irracional, porque es antilógica. Es decir, va contra la lógica de la política instituida, que suele girar sobre las dos opciones alternativas. Esta posición de Arrabal tiene sus riesgos. Hoy, a un dramaturgo de esta naturaleza se le calificaría políticamente de antisistema, probablemente. Cualquier dramaturgo admitiría que tiene algo de antisistema, pero serlo de verdad y no por mera pose conlleva mucho más riesgo. Comprometerse para derribar el orden instituido, para abrir la posibilidad de algo nuevo, apofántico, con lo que arrastra unos riesgos. A esto casi nadie se atreve, pero es lo que está en la línea con la actitud que antes ha sido caracterizada como pánica. Centrando... Es que después que tenga que terminar la otra. Vale. Entonces nos centrábamos, estas consideraciones las hemos proyectado, pues entonces cierro ya. Lo van a leer en la acta. Exactamente, lo cerrábamos en dos obras. Yo creo que el ponente que me ha seguido, el profesor Nieto, porque nosotros planteamos, vamos a dos obras de peso. Y en honor también al eco con García Lorca, nos fijamos en el caso de Arrabal en el análisis de impondrán o pusieron, porque yo tengo una edición individual, que es esta de Almar, que pone pondrán, pero las obras completas pone pusieron. Pero es y pondrán esposas a las flores o pusieron esposas a las flores, que como saben tiene un cierto eco lorquiano, probablemente, según creemos, de una última entrevista que se le hizo a Lorca pues, poco antes de ser hecho prisionero. Y la otra obra con la que hemos
proyectamos todo lo que hemos dicho previamente en el caso de Moreno Arenas era en el accidente, que lo veíamos también como una reescritura, como una, no reescritura, sino que se amolda un esquema que nos parecía muy confuso, es decir, muy propio de la confusión, que es el de la parábola del samaritano, pero multiplicada en este caso. Bueno, sí que al menos decir, y dos líneas hicieron, hoy, ahora, es que siempre hay que poner una... Podríamos pensar la confusión pánica, o la confusión solo, el caos farsesco o el azar dramático, con el realismo que hoy se denomina realismo especulativo, término de Mauricio Ferraris, del filósofo italiano. Una concepción artística que, lejos de capturar la realidad en su aparente inmediatez, goza, así se plantea, de vapulearla, de confundirla. Esto ya es una interpretación de ese concepto de realidad, de realismo especulativo, con la idea de confusión y de pánico. De confundirla para encargarse de ella, para que surja una nueva realidad. Muchas gracias. Bueno, pues le vamos a dar la palabra a nuestro querido, entrañable, querido profesor y amigo Francisco Morales Lomas, que como vemos ha traído una ponencia muy breve, muy cortita, no somos 80 máquinas, y a espacios sencillos. Bueno, ¿qué decir de Francisco Morales Lomas? El licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, bueno, doctor en Derecho y Filosofía y Letras, el catedrático de... por lo menos está al frente del Departamento de Didáctica de la Lingüística de la Universidad de Málaga, concretamente a la Facultad de Pedagogía y Ciencia de la Educación. Ha hecho ensayos de todo tipo y pelajes, desde Valle Inclán, Antonio Machado, hasta los autores más novedosos de teatro, y no solo de teatro, sino de poesía y de narrativa, porque su campo de conocimiento es muy amplio. De hecho, acaba de publicar, todavía no ha salido, el teatro, una historia de la literatura en la España en democracia. Perdón, te corrijo. Me acaba de llamar de Ágora, de la librería de aquí. Pero si él ha dicho que lo va a presentar el lunes o el martes, pues bueno, lo presente y después ya. Que voy a ir a recoger el ejemplar. El martes no tenemos la presentación. No tenemos el martes la presentación. El martes tenemos la presentación. Pero lo presentáis en Málaga. Bueno. Entonces, que es un libro sobre la literatura desde el 75 al 2020. Pero después, pues, muchísimos trabajos sobre poesía, sobre narrativa, sobre Muñoz Polín, también recuerdo un libro, porque acá es un autor muy prolífico, en la investigación y en la creación. Acaba de publicar su poesía completa, un tomo considerable, sus relatos también completos lo ha ido publicando en una serie de entregas que han sido compiladas, tiene los 5, próximamente 6, más otros de Virtual Academia, de Teatro Caníbal, que es como denomina su propia dramaturgia. Y bueno, pues nos va a deleitar durante 18 minutos. Como esto se va a publicar, yo me voy a centrar en lo esencial, tampoco quiero agotarlo, llevan toda la mañana, llevan 2 días ya hablando de esto y muchas cosas nos vamos a repetir, de manera que, bueno, yo tengo esto subrayado dando saltos, a ver si uno de esos saltos mortales no cambio de carril. Originalidad, desconcierto, perplejidad, turbación, provocación, burla y estado indefinido o no concertado del mundo en que vivimos son adjetivos que complementan o precisan la amplitud significativa de vanguardia, confusión y caos. Palabras con las que Arrabal trata su teatro, en palabras de Monreal, citado hasta la extenuación estos días, debe reflejar el caos y la confusión de la vida, con idéntica pretensión a la exigida por Tristan Tzara en el Manifiesto de Dada, pero ese caos debe ser ordenado dramáticamente para convertirse en texto teatral. Ordenar el caos a través del texto teatral, o sea, trasladar esa confusión a través de un proceso profundamente razonado y fundado.
El dramaturgo en general no es un escritor que escribe paranoias o desequilibrios, sino que expresa el caos a través de armonía y de concierto. Un orden que de un modo harto surreal y absurdo propone climando en un galimatías donde se aúna método y absurdo. Dice: hay que llevar un orden, primero se piensa lo que éste tiene que hacer, luego se intenta hacer aquello que se ha pensado, si no se puede intentar, entonces se dejan de intentar y por lo tanto no se hacen, pero si sí se pueden intentar, entonces se hacen las posibles para hacerlo, para llevar el intento casi a la práctica. Y concluye: este es mi lema, saber lo que pudimos hacer y lo que dejamos de hacer, todo perfectamente ordenado. Para algo somos personas que piensan. En esta línea de reflexión que se sitúa en la primera obra y sobre la que daremos algunos ejemplos, aporta otras dos ideas de interés: el eclecticismo como herramienta de captación de lo sorprendente, es decir, la armonización, la conciliación de sistemas en uno nuevo. Desde el punto de vista de la perspectiva del sujeto ante el hecho social o las circunstancias vitales, es relevante su invectiva contra el poder, tanto por el ceremonial, la crueldad, como por la ternura, porque es un teatro de liberación, contraviniendo, incumpliendo lo habitual sísmico para alcanzar un singular eje semántico en una línea que Artaud sondeó como nadie, pero que luego ellos llevaron a cabo en el teatro Pánico al que ya se ha referido y yo me salto. Lo que llevaría, como dice Sánchez, a una buscada renovación de la dramaturgia textual, la puesta en escena, por ejemplo, de los Goriardos en el 66 sobre el texto Ceremonia para un negro asesinado, sobre el que intentaré hablar algo. Personajes de Ceremonia por un negro asesinado se mueven en un mundo de hoy. Su existencia supone un desafío a los valores morales establecidos, al orden esclerótico. Arrabal descubre que el secreto del arte está en nuestro propio mundo y en sí la misma técnica es teatral. Al igual que sucede en el triciclo con el asesinato del hombre en los billetes, es como un juego teatral espeluznante, lo mismo que cuando hablan ingenuamente del suicidio y le dice climando a mitad: piensa que solo serás dichosa suicidándote. Así que ya lo sabes, a suicidarte cuanto antes. Son líneas fundamentales para abordar un mundo donde la imprevisibilidad y el binomio verosímil y inverosímil determinan una estructura dramática pareja a la ruptura del principio de causalidad. Camino que inicia Arrabal en los años 50, el de Moreno Arena, 30 años después, lo he seguido desde el principio y Arrabal lo he tenido, de hecho, siempre como guía en mi teatro caníbal. Ya en esta edición citada, que reunía las obras Picnic, El triciclo y Laberinto, decía Berenguer que el grupo de autores marginales respondía literariamente mostrando interés por los movimientos de vanguardia y en especial por el surrealismo como respuesta a este sistema dictatorial, impenetrable, intransformable, negador del futuro al sector social de los marginados. Marginados que aparecen constantemente en sus obras: Mita, Climando, Apal, El viejo de la flauta en el triciclo, Bruno y Esteban en el laberinto. Marginado es sin duda Francisco de Asís en Ceremonia para un negro asesinado. Pero además, si la marginalidad opera como un elemento estructural en su teatro que refleja también la suya propia en una época terrible de la historia de España, Arrabal también es muy consciente en sus obras de la imposibilidad de comunicación con un sistema que está por encima de sus personajes. Es una superestructura a la que no tienen acceso, como la imagen aquella del agrimensor en el castillo de Kafka. El absurdo es una respuesta ante esa incomprensión de la realidad y la imposibilidad de transformarla. Y ante esa trabazón, los ritos ceremoniales toman su razón de ser como respuesta. Viven en un acto continuo de comunicación desesperada e imposible. Zapo se zafa de la guerra haciendo un jersey, los señores Tepán haciendo un picnic. El lenguaje deja de comunicar y los diálogos se articulan en torno a la repetición. Así sucede en el triciclo, en el diálogo que mantienen Climando con Mita y Climando con el viejo, y en las continuas enumeraciones y reiteraciones, o en ese diálogo o no diálogo del guardia
en sus intervenciones, Carachichi, Piripipi, etc. La visita a un hijo que está en la guerra para hacer un picnic rompe el principio de causalidad, como también las constantes muestras de educación entre los combatientes. Trate usted a ese señor prisionero, yo creo que señor prisionero y tú os encontráis tan cerca y aburridos, podréis reuniros todas las tardes para jugar juntos. Llama también la atención desde el ámbito de la disposición del texto teatral que en las obras en las que venimos haciendo referencia hay una estructura que las mantiene, la binariedad. Las estructuras binarias le permiten al dramaturgo la reducción de combinatorias complejas a otras más simples y en todas estas como disposiciones escénicas opuestas que van unificándose a través de cauces de mediación o de las propias condiciones. En Picnic es binaria la relación Zapo y los señores Stepan, también entre los dos soldados, que tienen variación solamente en una letra. En el triciclo no ya solo se da entre Apal y Climando, sino entre ellos el hombre de los billetes. El binarismo se produce entre los guardias y los demás personajes. En el laberinto, Bruno y Esteban. También Justino, la propia Micaela y el juez, que formularían a su vez el antagonismo entre libertad y represión. Esteban y Bruno nunca saldrán del laberinto. Justino, de nombre irónico, encarna la crueldad, pero tampoco va a salir del laberinto, aún habiéndolo creado él. De igual modo, esta estructura binaria está presente en la relación de Fando y Lis, por un lado, pero también entre estos y los tres hombres del paraguas. Fando no puede vivir sin Lis, pero al mismo tiempo la martiriza, la golpea y la mata. Es un binarismo con resultado de muerte en el que una de las partes, Fando, es vencedora, pero al mismo tiempo es víctima. Lo mismo que entre Jerónimo y Vicente en esa relación binaria que mantienen esos actores fracasados y por otro lado la relación entre Francisco de Asís y Lucasa y Jerónimo y Vicente con Fando y Lis y Justino. Un elemento esencial en estas obras es la imposibilidad de llegar a ningún sitio, de alcanzar ningún objetivo. La aparente solución del conflicto militar en Picnic se produce cuando el señor Tepan les plantea que le proponga a los soldados de uno y otro bando que no quieran hacer la guerra. Resultado, caen muertos por una ráfaga de ametralladora. Igual sucede en el triciclo, detenidos. Igual en el laberinto, no pueden salir del laberinto. La entrada de este laberinto abandonando la escena es una forma de aceptar su propia desaparición. Pero no olvidemos que todos los personajes estudiados en estas 5 obras buscan esa liberación, esa utopía existencial a su modo, y en todo acaba triunfando la muerte, el fracaso, la fatalidad, la detención de la policía, el laberinto y un absoluto sinsentido. No existe la posibilidad de eludir una eventualidad inevitable que construye desde la construcción de la existencia como una obra clausurada, acogida por el desconsuelo y la angustia. En esta coyuntura, la invitación epistemológica a la confusión y al caos se hace consecuente porque los conceptos de azar e indeterminación se adueñan del espacio escénico y vital, y el único orden que impera es la tragedia. Cuando Fando le dice a Lis que lleva mucho tiempo intentando llegar a Tar y no lo han conseguido, Lis responde: vamos a intentarlo otra vez, pero ese intento siempre cae una y otra vez en nada. Es un símbolo que acerca definitivamente esta obra esperando Godó. Ese Godó que nunca llega es el Tar de Arrabal, al que nunca se llega en Beckett, y en este hay una carestía pasiva en espera. En Arrabal, sin embargo, la conducta es activa, aunque, como dijera Nietzsche, puede que sea el peor de los males al prolongar torturadamente las ilusiones de los hombres. Los personajes de Arrabal buscan, en cierto modo, ese orden en el caos originario, en el laberinto, en la imposibilidad de conseguir los sueños, buscan algo que les dé sentido a su existencia. Y como dice Rubio Reyes, ese espacio inútil, absurdo, al que no se puede llegar, necesitan que le ofrezca sentido a su vida. La vanguardia, la confusión y el caos también ha sido una trilogía semántica muy frecuentada por Moreno Arenas en su teatro, muy ajeno a las corrientes realistas. En la estela de las palabras de Bayer, que en diálogo con Weiss hablaba de la misión del escritor, que no es solo limitarse a descubrir lo conocido, como en el teatro aristotélico, sino mostrar que lo conocido ha de ser descubierto como desconocido.
Hay que destacar su capacidad de inducir, estimular, hurgar a través de diversas fórmulas teatrales, una de las cuales siempre fue la de los comportamientos imprevisibles de sus personajes, una imprevisibilidad algo repentina, brusca, fortuita, que ha sido la constante de sus géneros como el astracán, el esperpento, el absurdo. Como ya se advertía en el minimalismo alegórico satírico, nos encontramos con un teatro que en unos leves trazos de corte metafórico encerraba toda una interpretación simbólica sobre acataduras metafísicas y existenciales, donde lo fundamental para el dramaturgo es el ser humano y su discurso, a veces también su no discurso, con ese lenguaje kinésico, muchas veces cargado de una falsa retórica o de una palmaria hipocresía. Moreno Arenas profundizaba en los fundamentos sobre lo que se sanciona en la sociedad, en los discursos falsos en que se enraiza. Un teatro poseedor de la audacia de desentrañar la impostura, la falsificación, la simulación o el enmascaramiento permanente en el que nos movemos con ese afán desmitificador. Hay toda una serie de ejemplos, hago referencia, el tranvía, el espejo, el indio. Su puesta en escena en determinados momentos nace de la intensidad, brío o la fuerza dramática a través de lo que yo llamo el minimalismo alegórico satírico, un teatro que en unos leves trazos de corte metafórico encierra una interpretación figurada o imaginaria sobre cataduras de la existencia, en el que la sorpresa, el sobrecogimiento, la fascinación configuran en una dimensión escénica. Esto no significa un alejamiento de la realidad cotidiana, muy al contrario, sus personajes la viven al límite, pero la realidad se presenta transformada, literaturizada, simbolizada, sugerida, con la provocación como actitud, con los rudimentos escénicos imprescindibles para que su teatro se convierta no solo en analítico, sino en persuasivo, capaz de causar, ocasionar y producir la acción a través de la sorpresa, la conmoción, la confusión, llevando al espectador a una especie de ablución catártica. Un teatro con el que se plantea que el lenguaje referencial no sirve y hay que buscar otro tipo de enunciado más profundo que libera la escena de sus ataduras puramente realistas, proyectándola con nuevo foco de atención donde el desconcierto, la confusión y la mediación alegórica se suman como ejes semánticos instrumentales de la acción dramática. La alegoría, a la que ya se han referido algunos, es una postura ante el conocimiento y su teorización simbólica respecto a la puesta en escena como instrumento cognitivo a través del que se sobredimensionan las cosas ofreciendo una multiplicidad de sentidos. La alegoría en Moreno Arenas produce una alianza de analogías, una creación tan sorprendente que me permite hablar de una ontología práctica de la acción teatral en la que se inserta definitivamente esa antropología del hombre contemporáneo, su modus vivendi, su forma ética o estética de estar en el mundo. Y todo esto se puede hablar también de las trilogías indigestas, pongo algunos ejemplos. Un teatro de la turbación y el aturdimiento por su capacidad, con tan solo la fuerza y el valor de la palabra o el silencio, de crear desconcierto, anarquía y confusión, y mostrar con pujanza los instrumentos básicos de la vida en sociedad. Toda esta fundamentación alcanza un gran sentido en las didascalias de las pulgas dramáticas, donde, como señala Romero, se consiente el estrechamiento entre el escenario, sala y público, ya que éste se ve involucrado en la representación y donde la palabra ha desaparecido. Lo sustancial está determinado por la didascalia, que, como decía Gabriel, poseen todos los elementos de cualquier texto teatral: conflicto, verosimilitud, catarsis, causalidad, causa-efecto, anticipación, suspensión temporal. Y desafían y rechazan el sistema teatral convencional y las reglas que gobiernan el gobierno, el personaje, la estructura dramática. En fin, hay toda una serie de ejemplos en los que hago referencia también a las trilogías del teatro indigesto, pero para acabar me gustaría hacer una relación también con su última obra, Federico en carne viva. Decíamos que existe también esa percepción de la vanguardia, la confusión y el caos en esta obra. Mucho de concepción vanguardista de la pieza teatral en ese diálogo onírico entre Lorca, sus personajes y Margarita Shirbu, con el entredicho simbólico a Buster Keaton, al que se niega a dar agua del pozo.
el personaje que simboliza el experimentalismo en la obra de Lorca, su nuevo teatro, convirtiendo la pieza en una suerte de ensayo metateatral revelador, pero también con el objetivo de ofrecer una visión menos oscurantista e impostora y más purificadora sobre el espacio Lorca, sobre el emblema Lorca, sobre el teatro vanguardista de Lorca en relación con sus piezas más conocidas, con ese Federico que aparece y desaparece desde la simbólica alcantarilla. Federico dice: nadie es quien parece ser. Y es sobre esa idea del parecer ser, el diálogo entre las apariencias, la superficialidad, los fingimientos y las verdades, sobre la que pivota toda la representación de Moreno Arenas, con un tono ardoroso, febril, de permanente clímax conmovedor, como tocado de una suerte de irreversible fatalidad. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia, por la atención. Esta tarde, después de la conferencia de Francisco Gutiérrez Carbajo, pues habrá un coloquio donde se podrá comentar pues, con Francisco Gutiérrez, con Leonardo López, con María Jesús, con José Luis, con Miguel, con los autores y con todos los que hemos ido interviniendo a lo largo de las sucesivas sesiones, pues lo que queramos, antes de la obra de Triciclo de Fernando Arrabal, con dirección de Nati Millán. Por lo tanto, vámonos abajo, que va a venir Fernando Arrabal, lo recibimos aquí y ya nos vamos donde sea a comer y demás. O sea que, por lo tanto, damos por cerrado la sesión matinal y hasta luego, Lucas.